noches, amables televidentes de Barají Televisión. Este es su programa Hablando Claro, con don Alirio Restrepo como productor y con el patrocinio de agroveterinaria de La Cabaña en Sagún, de don Ubaldo Merlano. Hoy con nuestro partener don Raúl Antonio Aldana, que dicho sea de paso está cumpliendo años hoy. Ayer. Fue ayer, yo estaba creyendo que era hoy. Bueno, las felicitaciones siguen llegando, ¿no? Sí. Y en el día de hoy tenemos a un invitado especial, que es presidente de la Liga. De la Liga. Pues, si hablamos en términos costeños, cuando hablamos de la Liga de la comida, es lo que está usando el presidente Petro a través de la UNRGD, ¿qué se llama esa vaina? Sí, la unidad de riego. La liga que le está dando a los parlamentarios. Sí. O la mermelada, la liga. La liga. Así que, don Raúl Antonio, preséntenos al invitado. Muy buenas noches, mis queridos televidentes. También los que nos están viendo por la página de Facebook. Hoy es 28 de mayo del 2024. Se fue rapidito se fue el mes de mayo, doctor Guido. ¿Qué opina usted? Ya estamos finalizando el quinto mes del año. Sí, y se nos vienen las ferias de Montería. Y esas ferias van a quedar opacadas de tantos escándalos que hay. Todos los días nos amanecemos nosotros con un escándalo a nivel nacional. Escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo. Yo nunca he visto, desde que tengo uso de razón, una situación como esta, donde todos los días hay un escándalo. No hay aguas tranquilas, no hay agua sosegada. Total es que el país, el gobierno, siempre hay una noticia. Hoy incluso hubo dos noticias grandes. Sí, tres: la constituyente, Sura y la citación de Olmedo a la fiscalía. Olmedo y Pinilla. Bueno, hoy tenemos a un gran invitado, al presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Yo utilizaré acá unos términos también muy costeños y creo que también están en el interior del país. Parece que nos están poniendo conejos, porque han prometido el pago de unas deudas que se tienen hace bastante tiempo y no las ha pagado el gobierno. Usted vio en viva voz del mismo presidente de la República que él dijo que iba a pagar esas deudas para paliar siquiera un poquito las tarifas de la costa Caribe. Pero la cosa no es por ahí. La cosa, para que se solucione definitivamente, la respuesta la tiene precisamente el doctor Javier Gaviria, conocedor como ninguno en el país sobre esta problemática de los servicios públicos domiciliarios y especialmente de la energía. Yo quisiera que hoy estuvieran bastante pendientes los televidentes y bastante pendientes las personas de Facebook, porque hoy vamos a hablar de nuestro bolsillo, vamos a hablar de cómo están lacerando ese bolsillo con estas tarifas tan altas que nos ponen en una disyuntiva: o pagamos o dejamos de comer, o dejamos de comer o pagamos. Como la quieren, la recibimos, pero definitivamente esto nos toca, nos compete a nosotros y tenemos que pellizcarnos, tenemos que despertarnos, tenemos que tomar conciencia y tenemos que mostrar interés, ciertamente, sobre esta situación bastante caótica. Bueno, ahora sí, nos vamos directamente con el doctor Javier Gaviria. Muy buenas noches, doctor Gaviria. Bueno, cariñoso saludo, doctor Raúl, y a Guido y a Lirio, y muy agradecido pues por la invitación para participar en este programa Hablando Claro. Un abrazo para todos los seguidores del programa de televisión. Y de verdad, hombre, lo que has venido
señalando en la presentación, es supremamente preocupante la situación nacional, no solo desde el punto de vista de la política tarifaria, sino que se agregan dos elementos que tienen que ver pues con las condiciones de vida de la gente. El problema del cambio en el modelo de salud súbito, repentino, sin previsiones y causando un enorme daño a los usuarios de los servicios de salud de todo el país. Y por el otro lado, pues el problema muy grave, diría yo gravísimo, de los escándalos que se han venido conociendo respecto de cómo se manejaron los dineros, los recursos públicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y pues hoy había, ¿no? Ya debió haber terminado ya la cita de Olmedo López con la Fiscalía, y entonces habrá de conocerse más pormenores y detalles de esta condición. Y respecto de la situación de los usuarios de la costa Caribe, por la alta tarifa que pagan, es insoportable y es inaceptable que después de 20 meses de haberse promovido o prometido por el presidente de la República, con todos sus funcionarios y los que tienen que ver con la tarifa de energía, de tarifa justa, y hace un mes casi se cumple un mes de también la advertencia de que el presidente, el gobierno nacional asumiría la deuda por opción tarifaria, no se ve ninguna decisión. Aquí es muy bueno, Raúl, Guido, comentar a la gente en qué consiste la opción tarifaria, y de una manera simple para que sepamos de qué es que estamos hablando y por qué es importante que la gente, teniendo claridad, exijamos que sea el gobierno nacional el que pague el saldo acumulado de la deuda de opción tarifaria y no que se siga cargando a la factura. Desde el año 2008 en Colombia se definen, como se empezaron a definir desde 1991, tarifas con altas rentabilidades, tarifas con unas remuneraciones altísimas para las empresas prestadoras de servicios públicos. En 2008 se aplicó la primera opción tarifaria con el criterio de que, como se estaban presentando fenómenos de menor flujo de caja, digamos una merma en la capacidad de pago de la población respecto de la tarifa de energía, entonces se convino en que los incrementos que estaban autorizados para la tarifa no se cobraran de una sola vez, sino que se fueran prorrogando en plazo. Eso es lo que se llama opción tarifaria. De manera que opción tarifaria es pagar a plazos lo que de una vez no somos capaces de pagar en la factura de energía. Y opciones tarifarias existen hoy, desde el año 2008, sin ninguna tregua durante todos los años, hasta cuando en agosto del año pasado, 2023, el saldo de la opción tarifaria sumaba casi 5 billones de pesos. ¿Qué significa? Billones, millones de millones. 5 millones de millones, que, como lo vengo explicando, quiere decir que son exorbitancias, exageraciones de rentabilidad reconocida a los empresarios y que los usuarios no hemos sido capaces de pagar. En agosto de 2023, entonces, identificando que el saldo acumulado de la opción tarifaria estaba en 5 billones, se hizo el balance de empresa por empresa, cuánto valía la opción tarifaria. La deuda de los usuarios caribeños, en donde están los de Córdoba, usuarios caribeños cuyo servicio pagan a Afinia, estaba por la suma de 1.700.000 millones de pesos. O sea, una cifra próxima a los 2 billones de pesos
como deuda de opción tarifaria por parte de los usuarios de Avinia y por parte de los usuarios de aire 800.000 millones de pesos. Es decir, que el Caribe, que los usuarios de la región Caribe, respecto del total nacional de la opción tarifaria, deben entonces la mitad. Y en noviembre de 2023, la Comisión Reguladora de Energía y Gas de este gobierno de Petro, una comisión reguladora integrada de manera interina por personajes encargados, decidió que la opción tarifaria se convirtiera en un costo para repartir a todos los usuarios de todo el país, costo de opción tarifaria del mercado. Eso en pesos por kilovatio hora son 90 pesos para los usuarios de Afinia. O sea que de cada 1.000 pesos, de los 1.000 pesos que paga por el kilovatio hora en Afinia, 90 pesos son de opción tarifaria. Y para los usuarios de aire, de 1.100 pesos que pagan, 272 pesos son de opción tarifaria. Hace casi un mes, Petro dijo que el gobierno iba a asumir el pago de la deuda. Y nosotros como Liga Nacional de Usuarios advertimos, es apenas un anuncio. Si en verdad se le quiere quitar esta carga tan gravosa a las facturas de los caribeños, tiene que revocarse la resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas que determinó trasladar a los usuarios el costo de opción tarifaria. Y hoy, casi un mes, no ha ocurrido. Por lo tanto, nosotros estamos hoy exigiendo al gobierno nacional, y ese es el punto principal del comunicado que acabamos de producir como Liga Nacional, estamos exigiendo que el gobierno nacional asuma el pago de la deuda, que la descargue a los usuarios y que se derogue la resolución 101-028 de 2023 para que esa plata no siga llegando a la factura de los usuarios del Caribe. No se acaba de resolver todo el problema de los usuarios del Caribe con quitarnos el factor de opción tarifaria. Necesitamos que además se derogue el régimen tarifario especial, el que impone a los caribeños la obligación de pagar pérdidas 4 veces más superiores a las que pagamos en el interior del país y un factor de crecimiento de comercialización también mayor que el que pagamos en el interior del país. Mayor rentabilidad, la comercialización. Pura rentabilidad de distribuidores y comercializadores, rentabilidades exageradas. Pongámoslo en términos concretos, los colombianos pagamos en relación a los europeos 4 veces más rentabilidad que la que pagan los europeos. Los europeos pagan en promedio 3.5 a 4% anual de rentabilidad y nosotros estamos pagando rentabilidad del 13.97%, casi el 14%. ¿Y eso no tiene solución? Claro que sí tiene solución. La solución es tomar un artículo de la ley 142, el artículo 126, que dice que si la tarifa causa lesión injusta a los intereses de los usuarios, la fórmula debe ser revisada. Nosotros llevamos 20 meses, desde septiembre de 2022, presentamos carta al presidente de la República y a la Comisión Reguladora de Energía y Gas pidiendo que aplicara esa herramienta de la ley para que se quitara, se removiera la causa que lesiona injustamente los intereses de los usuarios. Lo mismo que la derogatoria del régimen tarifario especial. 21 meses llevamos de este gobierno y no se ha definido nada, no se ha decidido ni un solo Lo del régimen centavo tarifario especial está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Claro, ahí hay un punto importante, doctor Raúl, de explicar para que la gente lo sepa. La primera administración que impuso régimen tarifario especial para la costa Caribe fue el gobierno de Duque.
en un artículo de la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Duque. Cuando Petro elabora su Plan Nacional de Desarrollo, se le pidió que no quedara en el Plan Nacional de Desarrollo el régimen tarifario especial. Sin embargo, prorrogó en el Plan de Desarrollo de Petro la vigencia del régimen tarifario especial. Al no derogarlo. Al no derogarlo, ¿no? Claro, podía haberlo derogado y decidió no derogarlo y mantener entonces la causa principal de la mayor carga que tienen los caribeños en relación al resto del país en la tarifa de energía. Podemos decirle con palabras sencillas a la audiencia en qué consiste el régimen tarifario especial. Claro, en términos sencillos son tres cosas. La primera, que las pérdidas técnicas y no técnicas. Expliquemos qué son pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pérdidas técnicas son las que se producen por el transporte de la energía a alta tensión. Daños. O por bajar la alta tensión a una tensión de distribución. Digamos que es una pérdida que se produce inherente al transporte de energía. Esas son pérdidas técnicas. Y una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué entonces eso se traslada al consumidor, al usuario y no lo asume la empresa? Claro, lo legal, lo legítimo, sería, y si era parte de la gestión comercial de la empresa. Si la empresa tiene eficiencia, mejoramiento de la calidad de la infraestructura, actualización de las redes, si hace inversión en el mejoramiento de la infraestructura, las pérdidas técnicas merman o desaparecen. Voy a poner el ejemplo en pesos. Yo, como usuario del servicio de energía en Medellín, le pago a EPM por pérdidas 47 pesos por el valor de kilovatio. Y ustedes en la costa pagan 300 pesos por pérdidas técnicas. Pero eso no se puede desmontar, porque es que eso no es legítimo. No es legítimo. Ahí es donde tenemos el pleito. Porque el segundo elemento es relacionado con esto de las pérdidas técnicas, es que a los caribeños, o sea, a los usuarios de Afinia y de Aire, les cobran por anticipado los planes de inversión, o sea, la plata que se va a invertir y que todavía no se ha ejecutado. Cuando nosotros lo que pagamos es el plan ejecutado de inversiones, de manera que se remunera por anticipado el plan de inversiones, de manera que fuera de que les pagamos por anticipado lo que se va a hacer para mejorar la calidad de la prestación del servicio, para invertir en infraestructura, les pagamos en las pérdidas que se producen hasta cuando llegan a la mejora de la calidad del servicio, cuando eso debería ser parte de la gestión comercial de la empresa, porque quien tiene la ganancia es quien debe correr con el riesgo que es inherente a la actividad empresarial. Entonces ahí tenemos dos razones. Bueno, pero además se le cargan a los usuarios de Afinia y de Aire las pérdidas no técnicas, que son las que se producen por fraudes o por hurtos en la prestación del servicio, que también es un problema de gestión comercial, porque es la empresa la que tiene que estar vigilante y acuciosa y eficiente en buscar que toda la energía entre por contadores de medición, es decir, que no se produzcan hurtos y fraudes. Sin embargo, eso también lo carga la familia costeña. Para que sepan los televidentes, es decir, si Raúl Antonio comete un fraude, lo pagan los demás usuarios. Lo pagan todos los vecinos. De manera que todos nos volvemos deudores de nuestro consumo y de un consumo ajeno. Lo que nosotros estamos pagando, para decirlo entonces, Raúl, en los términos más precisos, en la tarifa de Afinia y de Aire,
los usuarios del Caribe están pagando no solo su propio consumo, sino que además están pagando el consumo ajeno de los que no pagan. Entonces se favorecen con mi pago puntual, legal, legítimo, quienes no hacen pago. De manera que eso también es una carga inaceptable, porque... Ilegítima también. Ilegítima, por una razón, porque cuando a mí me ponen el medidor, la razón por la que me lo ponen es para que lo que yo pague sea relacionado con lo que yo consumo. Dice la norma que el consumo debe ser el elemento principal del precio. Resulta que cuando ustedes están pagando un kilovatio hora de 1.200 pesos y están pagando por consumos no propios, sino de los hurtos, entonces ustedes no están pagando precio por el consumo propio. O sea que el precio no tiene una causa que sea el consumo propio, sino consumos ajenos. Ilegítimo ese cobro, Raúl. Y a todas estas, ¿qué manifestaciones ha habido en la CREC y en el gobierno? Bueno, tenemos una enorme preocupación porque ya vamos digamos que en cuestión de un mes sobre la promesa del gobierno. Ellos vienen prometiendo desde el año pasado. Desde el año pasado. Y lo de la opción tarifaria lo dijo como una orden. Ministro, le doy un mes para que se desmonte la opción tarifaria. Bueno, ya vamos a cumplir un mes y no hay ninguna decisión para que el gobierno asuma el pago de la opción tarifaria. Pero el problema es que llevamos 4 voces ya al día de hoy donde ya nos han ido aterrizando, donde nos han obligado a bajar la ilusión, bajarnos de la nube, porque el director ejecutivo de la CREC, el doctor Omar Prías, ya dijo hace 3 días que la merma de la tarifa en la costa se demoraba. Bueno, y hoy una senadora del Pacto Histórico, dijo que para bajar las tarifas se necesitan 3 gobiernos. De manera que no hay perspectiva, no hay razón justa para tener la expectativa de que el gobierno nos va a bajar la tarifa de energía. María Elvira Salazar, una parlamentaria norteamericana, escuché hoy que dice que el presidente Petro divaga, hace promesas. Aquí en la costa, aplicando esa tesis, diríamos que el presidente Petro se está convirtiendo sus peroratas en algo que aquí llamamos nido. ¿Cómo? Nido. Nido. Sí, porque Nido. la mitad es paja y la otra mitad es lo que sabemos. Ah, sí, nido, ya, correcto. Nido. Entonces no hay... Es una buena calificación, porque la realidad es que no ha habido huevo concreto, no ha habido decisión. Nosotros tenemos esta consideración, es que las decisiones de los funcionarios públicos se concretan en actos administrativos, no en anuncios. Y el gobierno y Petro, siguiendo esa consideración tuya, es campeón en echar paja, es campeón en hacer promesas y nunca concretar. Y no lo decimos solo en relación a tarifas, todo lo que usted... Y en construir nido. Todo, frente a todo. El aeropuerto internacional de Ayapel. ¿Qué tal? Y el tren elevado de la costa... De Buenaventura hasta Barranquilla. Pasando por el Darién. Bueno, y concreto pues aquí en el tema de las tarifas de energía eléctrica, es muy grave prometer y no cumplir por una razón. Queridos amigos Guido y Raúl, es que cada mes que pasa
la realidad de la familia es una realidad cada vez más crítica. Entonces, promesas de años o promesas eternas, pero mes a mes si llega una factura que no somos capaces de pagar. Entonces, nosotros no podemos resolver el problema de la factura, del cumplimiento de la obligación de pagar la factura mes a mes con una promesa que se hace cada 2 años y que no se cumple. Porque la promesa está ahí, pero la realidad toca la puerta. Y no solamente la realidad toca la puerta, sino que la realidad se lleva de la familia lo que escasamente se recibe, lo que se tiene por ingresos para comer o para pagar la factura. Y como lo decías tú al principio, estamos entonces frente al dilema de comer o de pagar. Y es evidente que la gente necesita comer primero que todo, porque si la gente no come, entonces ¿quién paga? Sí, señor. Mire, Si desaparece el usuario porque no hay comida, entonces ¿quién paga? y hay La factura. hay un efecto directo sobre eso. En mi consideración, yo creo que te suyo también, eso frena el desarrollo de los pueblos. Desde luego, Frena además, genera desempleo. claro, llegas a un punto muy importante, Raúl, porque el problema de la capacidad de pago de la población es primero si hay capacidad de generación de riqueza en el país. Si en el país estamos generando suficiente riqueza para crear empresas y generar empleo. Pero resulta que lo que está ocurriendo en Colombia es lo contrario. Nos estamos desindustrializando, nos estamos desagrarizando, están desapareciendo las unidades productivas, desaparecen los empleos y desde luego entonces se pierde la capacidad de pago. Y en esto también tiene que ver el tamaño de la factura, porque para la familia es hambre, es renunciar a comer, pero ojo, porque una factura impagable para una empresa es merma de la nómina, es mermar empleos, es mermar puestos de trabajo y es mermar el ritmo de crecimiento de la empresa. Y es que la empresa pierda el ritmo de crecimiento y de viabilidad económica. Entonces el panorama se vuelve crítico por todos los lados, porque esto es una cadena del funcionamiento de la economía, por donde no hay empleo, no hay ingresos, donde no hay ingresos no hay capacidad de pago, y donde no hay capacidad de pago no hay capacidad de compra. Y cuando se pierde la capacidad de compra desaparecen también los productores, los empresarios. De manera que la política de incumplimiento y de prometer rebaja tarifaria y no producirse, sino por el contrario, encarecerse más, es una política contra la familia y contra la actividad económica nacional. Bueno, acá lo único que hay producción es en la producción de conejos. Mucho conejo del gobierno. Definitivamente mucho conejo. Porque eso es un conejo. Es un conejo grandote, abundan los conejos y nosotros vamos a tener que decidir. Bueno, Síntesis del comunicado. Síntesis del comunicado. Lo resumo en varios puntos. Sí. Lo resumimos así, Raúl. Primero, exigimos como voceros de los usuarios, en nombre de todos los usuarios de toda la región Caribe y de todo el país, que el gobierno concrete la decisión de rebaja de tarifas en la costa Caribe, derogando el régimen tarifario especial. Segundo, revocando la resolución de cobro a los usuarios del costo de opción tarifaria. Tercero, definiendo no tarifas rentables, sino tarifas pagables. Y cuarto, muy importante, que no apliquen lo que en el Plan Nacional de Desarrollo está anunciado y se está empezando a practicar, de eliminación de población destinataria de subsidios. Una teoría que se llama focalización de subsidios, o sea, una reestratificación para pasar a la gente del estrato 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y eliminar subsidios para casi la mitad de la población.
y concretemos también en que esto tiene que ser con una convocatoria a todos los usuarios y a todas las organizaciones de usuarios para que de manera organizada, pacífica y democrática salgamos en el mes de junio a los plantones, atendamos la invitación que vamos a hacer a través de las ligas de usuarios, frentes amplios y organizaciones de usuarios para una gran movilización ciudadana del Caribe y nacional para exigir una definición de tarifa pagable ya. A mí me preocupa es la indiferencia del pueblo costeño, el masoquismo del pueblo costeño. Nos están golpeando y somos indiferentes ante esa situación. Ahora, una nueva pregunta. Eso es difícil de suprimir, de derogar todos esos puntos que usted estableció ahí. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no la cumple el gobierno? Porque el gobierno no tiene interés, lo voy a decir de manera precisa, Raúl. El gobierno no tiene interés en el cambio del régimen tarifario especial que rige en Colombia desde 1991. Digámoslo de manera precisa, hay posibilidad, hay herramientas legales, pero no hay voluntad. Este gobierno no tiene voluntad política de decidir cambio en la política tarifaria nacional. O sea, está casado con lo que hemos vivido desde hace 30 años. Tarifas impagables, tarifas caras, tarifas de rentabilidad a empresarios nacionales, privados y extranjeros. Y hoy abundando, creciendo más la inversión extranjera en servicios públicos. Entonces el gobierno tiene interés con la vida empresarial y no con la vida de los usuarios. ¿Y el cambio? El cambio tiene que ser el de nosotros. Cambio de opinión en el sentido de que somos nosotros los usuarios los que debemos, con la movilización ciudadana, producir por la fuerza de los argumentos, por la fuerza de la organización, por la fuerza de la razón que tenemos, cambiar la política tarifaria nacional. Y movilizarnos, ¿no? Movilizarnos. El cambio es salir de la apatía, como lo decías tú, de la comodidad a la movilización ciudadana. Pero recordemos una cosa, Raúl, el 11 de abril hubo muy importantes movilizaciones ciudadanas contra las altas tarifas en toda la región Caribe. Un hecho histórico, más de 12.000 personas marcharon en las capitales de departamento, de los 7 departamentos de la costa Caribe, reclamando, exigiendo tarifas pagables, exigiendo al gobierno nacional que de una vez decida tarifas pagables, derogando el régimen tarifario y revocando la opción tarifaria. Usted que conoce bastante ese tema y sabe, está metido ahí con la cuestión de las manifestaciones del gobierno, sabe cuáles son las intenciones del gobierno, ¿usted no ve con mucho optimismo que puedan... No. Bueno, no tengo razones para ser optimista respecto de las decisiones del gobierno. Mi optimismo es respecto al pueblo. De la justeza. Mi optimismo es con los usuarios. Mi optimismo es respecto de la justeza de las razones que movilizan a los usuarios, y esa justeza de la movilización ciudadana es la que debe terminar imponiéndose, porque no hay otra manera de lograr el cambio que necesitan los usuarios del servicio público de energía eléctrica. Aquí lo que están, Toño dice que están proliferando los conejos, pero hay otra especie de roedores que dentro del gobierno está proliferando más. Son también roedores y grandes, las ratas. Es así. Disculpe, bueno, mire, oiga, vamos a hacer un cambio de tema.
¿Qué tal Bueno, si vale. le preguntamos a usted cuál es la expectativa o qué lectura hace sobre la problemática o la dinámica actual del sistema de salud colombiano, de lo que está sucediendo? Bastante preocupante. Dos pilares para fundamentar el término preocupante. Primero, el modelo, el cambio súbito, yo diría abusivo, irresponsable, lleno de imprevisión y falta de Planeación. falta de gestión hacia adelante, de planeación suficiente con lo que se hizo con el régimen de salud del magisterio. Y recordemos que el propio ministro de Salud dijo que el 1 de mayo, cuando se estrenó o cuando debutó el modelo de salud del magisterio, dijo que este iba a ser el piloto para el modelo de salud para todo el país, para todos los colombianos. Entonces es muy grave lo que está pasando en el magisterio. En el magisterio existe, para los usuarios de la salud del magisterio, está pasando lo peor de los mundos, porque no hay citas, no hay medicamentos, no hay especialistas que atiendan a la gente. Los usuarios de la salud del magisterio que son afectados por enfermedades raras no tienen hoy medicina, no tienen hoy atención. ¿Pero por qué? Los de las enfermedades raras. No, sí, ¿por qué no hay citas, no hay medicina? No hay atención. Porque no hicieron el tránsito organizado del prestador hacia prestadores múltiples. Un prestador con una planeación, con un conocimiento de la facturación, con un conocimiento... No hay operadores. Claro, y todas las bases de datos, todas las labores que requieren la gestión de la salud estaban supremamente, digamos, organizadas frente al caos. Claro que habían reclamos legítimos contra el prestador de la salud de los maestros, que era desde luego susceptible de mejorar. Pero entre una cosa buena y una cosa mejor hay un pasito. Pero cuando usted deteriora lo que tiene, que puede ser regular o puede ser algo bueno, lo deteriora, el recorrido queda mucho más largo y empeora la situación. Entonces esa es la primera razón para decir que es preocupante la situación del modelo de salud en Colombia. Primero, por el ejemplo de lo que está pasando a los usuarios de la salud del magisterio. Pero segundo, por lo que acaba de pasar con la EPS Sura. Son 5 millones de usuarios. Son 30 años de experiencia. Y hay una experticia. ¿Cuál es la síntesis de la decisión de Sura? Que el valor de la unidad de pago por capitación que el gobierno da por usuario o por paciente no alcanza. Y es cierto que están desde hace 2 años en pérdidas. Desfinanciados, porque hay brecha entre lo que se demanda la salud y los recursos que hoy se generan para la salud. Hay una brecha enorme. La cifra de pérdidas en la que está Sura el año pasado son 340.000 millones de pesos. Y ahí acaba de anunciarse que la nueva EPS perdió también el año pasado 457.000 millones de pesos. Entonces, más exigentes las condiciones de salud. Nuestra población está envejeciendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy tenemos mayores exigencias en inversión en salud y sin embargo los recursos para la salud son decrecientes. Terminan desfinanciados los prestadores de la salud y por esa vía
el caos va a ser muy generalizado. Lo que yo considero que esto anuncia es una crisis de la salud de todos los colombianos, muy grave. ¿Pero qué piensa hacer el gobierno para solucionar eso? Porque es que muchos califican eso de una acción criminal. Desde luego, porque estamos hablando de la De salud la vida. de la vida, de la salud. Y aquí hay una cosa muy preocupante, porque uno puede tener, digamos, coincidencias con propósito del cambio del modelo de salud, pero siempre, absolutamente siempre, incluso siendo razonable, lo que se aspira a lograr debe ser en un tránsito, tiene que ser en una Transición. evolución gradual, tiene que ir aplicándose de a poco, teniendo en cuenta la experiencia de quienes hoy son los intermediarios y los prestadores de salud. Hay una experiencia acumulada, y si uno quiere eliminar la intermediación para que la salud sea un derecho y no un negocio, esa es una aspiración que debe considerarse legítima. Pero el problema siempre es la herramienta, el mecanismo, el modo como se hace. Hay una frase muy antigua de un buen pensador que dice que uno no solo debe tener la razón, sino que está obligado a hacer un buen uso de la razón que tiene. De manera que yo puedo tener una razón, pero yo no te la puedo imponer. Yo no puedo, por razonable, por legítima, por justa que sea la razón que tengo, yo no puedo ir a imponerla con un revólver, con una amenaza, ni con un ejército. No, tiene que ser estrictamente una buena razón ganada a través del método de la persuasión, de la convicción. Y eso requiere tiempo. De manera que la gran diferencia con lo que está ocurriendo en el panorama de salud es que debe haber planeación, planificación, meta estratégica con un recorrido día a día. ¿Cómo se va a hacer? Le voy a poner un ejemplo, Raúl y Guido, con lo de la transición energética. Fíjense el fracaso de la política petrolera del gobierno, no hacer más contratación en exploración. Y hoy tenemos cifras críticas, preocupantes, de cómo ha descendido nuestra soberanía energética por la reducción de las reservas probadas de petróleo y las reservas probadas de gas. Tenemos ya no petróleo para 8.4 años, sino para 7.2 años. Y ya no tenemos gas para 7.5 años, sino para 6 años. De manera que eso también son las maneras, los modos, las herramientas, los mecanismos, los procesos. Transición energética, claro que estamos de acuerdo con la transición energética, pero debe ser gradual. Y no perdiendo, no arriesgando la soberanía energética, ni arriesgando los recursos que nos genera Ecopetrol, que son recursos para la inversión nacional. ¿Ve en peligro la soberanía energética del país? Que es arriesgar la soberanía energética nacional. Está arriesgado ahora mismo. Estamos puchados a la importación de combustibles y de gas. Estamos puchados. Ahí están justificando la importación del gas venezolano. Pero eso no se puede. No se puede porque la infraestructura está deteriorada. Eso hace tiempo se abandonó. El oleoducto entre Venezuela y el gasoducto entre Venezuela y Colombia está totalmente deteriorado. No hay posibilidad de recuperarlo, y no con una alta inversión y con muchos años. Y además de nuevo la aplicación de las sanciones del gobierno norteamericano con respecto a los que negocian con petróleo o gas de Venezuela. Claro, téngase en cuenta eso, que es que también tenemos unos riesgos de carácter político y de carácter económico que impiden que la relación sea beneficiosa para Colombia en la compra de gas de Venezuela. Es muy, muy complicado. Pero la verdad también es otra.
es que Canacol Energy, por ejemplo, que es otro de los actores importantes en la exploración de gas en Colombia, ha señalado que nosotros tenemos reservas probables para 60 años. Es decir, que si nosotros seguimos haciendo contratación para exploración, podemos aumentar las reservas probadas e ir incorporando en la fase de exploración más reservas probables para tener gas suficiente. Nosotros tenemos gas en Córdoba, harto, en La Guajira, en Sagún. Sagún es rico, el pozo petrolero de gas. El pozo de Sagún es extraordinariamente productivo. Tenemos gas fuera de costa, lo que llaman offshore. Bueno, tenemos recursos suficientes. Uno termina por no entender. Les voy a aprovechar la oportunidad para decir una cosa que nos acaba de ocurrir. Y es que casi nos sancionan porque no teníamos agua. Y ahora nos van a sancionar porque tenemos mucha agua. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Colombia es rico en agua y sufrimos cuando estamos en fenómeno del Niño y rogamos que llegue la niña. Y llega la niña y nos ponemos la mano en la cabeza porque nos inundamos. Hombre, esto es un problema de gestión administrativa. Es un problema de planeación administrativa. Colombia es de los pocos países del mundo que cuenta en un territorio relativamente corto con 3 cuencas de 3 cordilleras. Eso fue una ventaja comparativa de Colombia única en el mundo. Tenemos 3 cordilleras inmensas para ser autosuficientes en la producción de energía por la vía de la generación hídrica, que es una energía limpia. Entonces, miren, todo eso es el mundo al revés. Bueno, un cordial saludo a la profesora Miriam Hoyos. Oiga, profesor, nosotros pasamos de salud a los hidrocarburos. Yo quisiera que ustedes nos dijeran, ya que tienen suficiente bagaje, suficiente conocimiento sobre la problemática de la salud en Colombia en general y también en particular la del magisterio. ¿Usted cree que esa estructura concebida por el gobierno, ese modelo concebido por el gobierno, puede ser sostenido, tendrá sostenibilidad y tendrá solución en tiempo inmediato o demora? Porque no hay transición, yo no le veo transición. Es decir, este problema caótico que hay, ¿demora para solucionarlo? Yo creo que sí. Creo que tienen que resolverlo a través de un proceso que va a tomar un tiempito, mientras tanto va a ser muy crítica. Pero sobre todo hay una cosa, Raúl, es que la primera decisión tiene que ser que el gobierno, con el comité de dirección del FOMAC, donde hay 3 miembros del gobierno y solo 2 delegados del magisterio, tienen que resolver de manera inmediata, urgente, la recuperación de las formas que se venían presentando para atender el servicio de salud y para irlo mejorando en un proceso. Pero mientras el gobierno esté en la actitud que está de no reconocer que se equivocó y que le impuso a los maestros una decisión irresponsable, sin planificación y sin transición, debe producirse. De lo contrario, es muy complicado que se recupere la crisis. ¿No quedaría mejor meter un reversazo y construir sobre lo construido, mejorar? Porque mi padre, por ejemplo, me decía, en el mundo nada será perfecto. Siempre se tendrá que hacer ajustes. Los tiempos cambian, los tiempos traen nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos nos exigen a nosotros cambios, ajustes. Ese es como, por ejemplo, doctor, cuando vemos una pelea de boxeo. El boxeador que va perdiendo tiene que buscar la forma de hacer los ajustes para poder remontar la pelea. Entonces así puede suceder ese ejemplo
aplicarlo acá en el sistema de salud. Hombre, hay una cuestión construida y construir sobre lo construido y hacer los ajustes, mejorar, un constante mejoramiento. Entonces usted está de acuerdo, ¿verdad? Que haya reversa y comienza a ajustarse. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Lo que debe haber es un reversazo. Ahora, ¿por qué no ha habido reversazo? ¿Por qué no se avisora reversazo? Por la terquedad del gobierno, Raúl. Hay que decirlo con nombre propio. Los egos son muy altos. Claro. Aquí el único que tiene el ego bajito es el doctor Guido. Claro, es un problema de terquedad asociado a un ego y a una personalidad que complica la situación. Y es que el presidente no oye, no escucha, no atiende consejos, ni a su propio equipo. Entonces, así es muy complicado. Ego más terquedad. Yo estoy muy preocupado con el problema de la salud de Colombia. Esto de Sura ya es la tapa del frasco. Claro. Nos pone en una situación totalmente difícil, supremamente difícil. Yo no sé, no se sabe lo que va a pasar aquí, doctor Guido. Sí sabemos, esto va a la crisis total, que es lo que en el fondo busca el gobierno, para luego justificar las pretensiones de sus proyectos de quedarse en el poder. Bueno, Guido acaba de apuntar una cosa importante que no hemos conversado. ¿Cuánto esto tiene que ver con esa propuesta de constituyente? ¿No? Entonces, la salvación del régimen de salud, constituyente. La salvación del tema de las tarifas de servicios públicos, constituyente. Entonces, lo de la reforma pensional, etcétera. Entonces, puede ser, me parece atinado lo que anota Guido, porque el caos trae detrás una mano oculta y entonces generar caos para meter una propuesta que puede ser la de protegerlo de la constituyente. Muy preciso el doctor Guido con ese punto que trató, muy preciso. Pero yo estoy muy preocupado, mi doctor, muy preocupado con esta situación de la salud y obviamente también con la cuestión de las tarifas. Bueno, doctor, el tiempo en televisión es fregadito. Lo tendremos presentes, abusando de su confianza para un tercer programa. Más adelante le avisaremos con tiempo, si no es mucha la molestia, mi doctor. Nosotros... No, con todo cariño, Raúl, Guido, cuentan conmigo, estoy a disposición. Y bueno, mi cariño con Sahagún. Tú sabes que mi segunda patria chica es Sahagún. Sí, señor. Bueno, doctor, ¿sería tan amable de despedirse de los televidentes de Barají TV? Claro, bueno, muy agradecido con el programa Barají TV y hablando claro, es un placer haber compartido esta exposición con Guido y con Raúl, y un abrazo muy cariñoso para los escuchas del programa, para los televidentes, y bueno, muy pronto les estaremos anunciando, porque creo que por ahí en el mes de junio, más o menos a mediados de junio, voy a estar en Sahagún, Raúl. Listo, lo esperamos con los brazos abiertos. Y ojalá sea en vivo y en directo que nos presentemos, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener en vivo y en directo, doctor Gaviria. Muchas gracias, Guido, muy amables. Feliz noche, cuídense mucho. Feliz noche, descansen. Un saludo para todos, feliz noche. Bueno, amables televidentes, esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y que nos sirva para abrir los ojos y no seguir tragando entero. Pero una pregunta, ¿usted está también preocupado? Preocupado, estoy asustado. La situación es delicada, doctor, no podemos echarnos mentiras. La situación es delicada, supremamente delicada.
No, uno no está exagerando. Pronto se verá, si no se rectifica, pronto se verán las consecuencias. Bueno, amables televidentes, muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y que Dios los continúe bendiciendo.